This meeting is being recorded. Señor Padre Santo, una vez pedimos tu unción, te pedimos tu palabra, tu Espíritu Santo, para que nos revele, Señor, las cosas que nos quieres enseñar hoy, Señor, y que podamos poner en práctica en esta semana que viene. Usa tu siervo, a Esteban, abre nuestra mente, nuestro corazón, que podamos recibir tu palabra y que aquellos que no se han unido se puedan unir cuando tengan la oportunidad, o sino que puedan escuchar el mensaje grabado de Esteban a posterior. Bendice a todos los aquí presentes y a sus familias, y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bueno, muchachos. Esta semana terminamos el libro de Crónicas y empezamos el libro de Tesalonicenses. ¿Quién está al día con las lecturas? Ahí vi que varios se pusieron al día ahora. A ver. Carolina, don Álvaro, ya empezó con el libro de Tesalonicenses, Margarita también, capítulo 2 y todo. ¿Qué le ha parecido, don Álvaro, el libro de Tesalonicenses? Empezamos o terminamos con Antiguo Testamento y ahora estamos del otro lado totalmente, el Nuevo Testamento. ¿Qué le ha parecido, don Álvaro? Bueno, sé que yo estaba ahí con ¿cómo se llama? Con el calendario pasado, pero ya cuando miré que estamos ya en Tesalonicenses, pues ya me puse a ver, ¿no? Y todo muy interesante, ¿verdad? De cómo es el asunto, ¿verdad? Que todo lo que se va hablando ahí es dirigido por el Espíritu Santo y que a uno los inconversos se convierten a la palabra, ¿verdad? Y que la salvación no es exclusiva, sino que es para todos. Ok. Resulta que la carta a los tesalonicenses, obviamente es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Y es de las primeras cartas que se escribe, las primeras cartas que escribe Pablo. Entonces, es interesante cómo la carta toca temas primordiales de la iglesia primitiva, de la primera iglesia. Dígame, don Aníbal. ¿La escribió primero que Corintios? O sea, la de Corintios, ¿quién la escribió? O sea, No, yo me confundí ahí. Pablo escribió todas las cartas, Okay. pero de las primeras que escribió fue la de Tesalónica, a Tesalónica, o sea, los tesalonicenses. Entonces ahí se escribe mucho lo que es la iglesia, y la carta está escrita con la problemática de la iglesia. Entonces vamos a tener un estudio hoy en dos partes. Primero que nada, vamos a ver los videos de Bible Project. Yo siempre se los pongo y siempre me gusta complementar con que ustedes puedan verlo, pero no voy a leer, no voy a describir lo que está en el Bible Project, pero creo que es importante que todos lo veamos. Entonces vamos a ver los videos. Son 8 minutos cada uno y vamos a hacer una pausa entre los dos para ver primera de Tesalonicenses y después la segunda de Tesalonicenses, y después los comentamos un poquito. Entonces, espérese un momentico, siempre se me olvida poner a compartir sonido. Ok, entonces empezamos con el primer video, entonces, para que los vean. Si alguno no lo ha visto, estos son los videos que nosotros fomentamos verlos, que habla sobre la estructura de cada uno de los libros. Unos videos muy, muy interesantes, y además que la parte gráfica es lindísima, a mí me encanta. Ahí se los dejo. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey,
Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos dos movimientos están rodeados de tres oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los dos movimientos están unidos por una oración de transición, y luego la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ahora están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que, en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo: aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia. Pero para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos, y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un recuento de la historia de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades que él formó allí con las personas. Aquí él usa metáforas realmente íntimas. Ellos lo trataron como su hijo y él se hizo como su madre. Y como su padre, él dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder o influencia. Es acerca de relaciones saludables y del servicio humilde y amoroso. Pablo les recuerda que jamás les pidió dinero. Él simplemente fue a amarlos y a servirles en el nombre de Jesús. Así que Pablo continúa reflexionándoles en la persecución que tienen en común, del mismo modo que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo. Ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y los tesalonicenses están enfrentando hostilidad de sus vecinos griegos. Y Pablo obtiene un extraño consuelo al saber que los sufrimientos que juntos padecen son una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. Pablo luego comparte acerca de la angustia que experimentó cuando escuchó sobre las dificultades que los tesalonicenses enfrentaron después de que él y Silas huyeron. Así que él envió a Timoteo para apoyarlos y para ver cómo estaban. Y para su gozo, Timoteo descubrió que ellos continuaban con firmeza, eran fieles a Jesús, estaban llenos de amor por Dios y su prójimo, y deseaban tanto ver a Pablo, tanto como Pablo deseaba verlos a ellos. De manera que Pablo concluye con una oración por resistencia. Y lo que es genial es que aquí él introduce los temas que va a tratar en la segunda mitad de la carta. Él ora para que Dios haga crecer la capacidad de ellos de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad. Según ellos, fundamentan sus esperanzas en el regreso del Rey Jesús. Así que él abre el segundo movimiento de la carta, retándolos a vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un serio compromiso a la santidad y a la pureza sexual. En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor, ellos deben seguir la enseñanza de Jesús de experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy seriamente la impureza sexual, dice Pablo. Esta deshonra y destruye a las personas y a su dignidad. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Así que Pablo les instruye sobre que los cristianos deben ser conocidos en la ciudad como personas confiables, que trabajan muy duro, no solo para ganar dinero, sino para generar recursos, tanto para sí mismos como para compartir generosamente con las personas en necesidad. Después de esto, Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían respecto a la esperanza futura en el regreso de Jesús.
Así que algunos cristianos en la iglesia habían muerto recientemente, muy probablemente asesinados como mártires, y sus amigos y familias se preguntaban acerca de cuál sería su destino cuando Jesús regresara. Así que Pablo deja claro que a pesar de su dolor y pérdida, ni siquiera la muerte puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Cuando Él regrese como rey, Él traerá hacia sí mismo tanto a los vivos como a los muertos. Y Pablo aquí utiliza una imagen realmente genial. Usa un lenguaje que normalmente describiría la manera como un súbdito del César romano enviaría una delegación para recibir su llegada a la ciudad. Luego, Pablo aplica esta imagen a la llegada del Rey Jesús. Cristo también será recibido por una delegación de su pueblo, quienes se encontrarán con el Señor en el aire, le dan la bienvenida y lo escoltan de vuelta a este mundo, donde Él establecerá su reino de justicia y de paz. Pablo quiere entonces que los tesalonicenses vean cómo esta esperanza debe motivarlos a la fidelidad a Jesús. Así que Pablo se burla de la famosa propaganda romana que dice que es el César quien trae paz y seguridad. Por supuesto, la paz romana venía a través de la violencia, a través de esclavizar a sus enemigos y de la ocupación militar. Y Pablo advierte que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Los seguidores del Rey Jesús deben vivir en el presente como si ese día futuro ya estuviera aquí, a pesar de la oscuridad de la maldad humana a su alrededor. Ellos deben permanecer sobrios y alertas, mientras la luz del reino de Dios resplandece aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Pablo concluye todas estas exhortaciones con una oración de esperanza, de que Dios permee sus vidas con su santidad, que los diferencie para que sean completamente devotos y sin culpa hasta el día del regreso del Rey Jesús. Primera de Tesalonicenses nos recuerda que desde el principio, el seguir a Jesús como Rey ha producido una manera de vivir contracultural o santa, y que esto a veces generará conflicto y sospecha entre nuestros vecinos. Pero la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando la oposición con gracia y generosidad. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús que ya comenzó con su resurrección de entre los muertos. Así que de eso se trata Primera de Tesalonicenses: santidad, amor y esperanza futura. Son lindísimos esos videos. Yo me imagino esa imagen final como en una camiseta azul y andar así como por todo lado explicando los libros de la Biblia. Me parece lindísimos esos videos. No sé, ¿qué les parece el video? Si tienen algún comentario, alguna opinión con respecto al video o a este Primera de Tesalonicenses. Quiero que participen bastante. Es interesante porque la carta a los tesalonicenses es muy cortita, son 5 capítulos nada más, por eso vamos a leer la 1 y la 2 así de corrido en esta semana, porque, bueno, empieza diciendo que es de las cartas más tempranas, que es lo que les decía, que era de las primeras cartas que escribió. Pablo iba a las iglesias, fundaba las iglesias, generalmente dejaba a Timoteo, y Timoteo volvía y comentaba cartas y contaba más o menos cómo estaba el asunto. En la iglesia primitiva obviamente fue muy perseguida y entonces era la preocupación más grande que tenía Pablo, de que con la persecución la gente más bien saliera huyendo y dijera, no, ¿para qué me voy a meter en este problema? Porque mejor me quedo yo aquí calladito y me devuelvo a mis maneras más, a mis antiguas maneras de vivir. Entonces Pablo, cuando recibe la carta de Timoteo, se alegra montones porque dice, mire, yo creí que ustedes iban a salir corriendo, pero aún con la persecución, con la tristeza, con la desolación que tienen, aún se mantienen firmes. Y entonces uno se da cuenta el Espíritu Santo como empieza a manejar la creación de la iglesia y empieza a ver cómo trabaja con todas esas partes, ¿verdad? Entonces me parece lindísimo esa posición tan humana de Pablo, de esperar que todo el mundo hubiera agarrado los chunches y se va, y no, que más bien la iglesia iba floreciendo, iba creciendo. Entonces, es muy bonito. Y estos
videos explica muy bien como la estructura de las cartas, entonces me parece lindísimo. Y trabajar en estos tres temas, santidad, amor y esperanza futura. Esos tres temas son primordiales para la iglesia primitiva, que eso es lo que vamos a ver ahorita dentro de un rato. Pero quería mostrarles este video para que entendamos la estructura y veamos el video de la segunda de Tesalonicenses. Entonces, agarren las palomitas de maíz y vemos el otro video de la segunda de Tesalonicenses. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. No mucho tiempo después de escribir Primera de Tesalonicenses, Pablo recibió un reporte sobre los cristianos en Tesalónica de que los problemas que él había tratado en esa carta no solo habían continuado, sino que habían empeorado. Las persecuciones se habían intensificado y los cristianos tesalonicenses estaban confundidos y atemorizados respecto al regreso de Jesús. Así que Pablo envió esta breve carta que está diseñada para tener 3 secciones que abordan los 3 problemas en esta iglesia. Pablo primero ofrece esperanza en medio de su persecución continua y ofrece claridad acerca del venidero día del Señor. Y luego, finalmente, él reta de manera muy específica a las personas ociosas que se negaban a trabajar con normalidad. El final de cada una de estas secciones está marcado claramente con una breve oración final. Pablo inicia con una oración de acción de gracias por el continuo amor y fidelidad de los tesalonicenses y específicamente por su perseverancia. Él se ha enterado de que sus vecinos griegos y romanos, y quizás hasta los judíos, han intensificado la persecución de estos cristianos. Son una minoría religiosa que se enfrenta a una violenta opresión, y Pablo está preocupado de que ellos podrían dejar de seguir a Jesús si la cosa se ponía peor. Así que Pablo les recuerda, como lo hizo en la primera carta, que su sufrimiento, por estar asociado con Jesús, es una manera de participar en el reino de Dios. Jesús fue coronado como rey por su sufrimiento en la cruz, así que sus seguidores mostrarán su victoria sobre el mundo imitando la perseverancia no violenta y paciente de Jesús. Pablo también les recuerda que esto no durará para siempre. Cuando Jesús regrese, Él traerá su justicia y la aplicará a aquellos que los han oprimido y derramado sangre inocente. Específicamente, Él dice que su castigo será la exclusión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo aquí no especula sobre el destino de aquellos que rechazan a Jesús, excepto para decir que a lo largo de sus vidas no quisieron tener nada que ver con Jesús, y al final van a obtener lo que desean, ser distanciados de una relación con su Creador y Rey. Y para Pablo, esta es la peor de las tragedias, elegir la separación de Jesús, la fuente de toda vida y amor, es abrazar tu propia perdición. Él cierra esta idea orando para que Dios use sus sufrimientos para traer un profundo cambio de carácter dentro de ellos, de modo que sus vidas honren el nombre de Jesús. Pablo entonces pasa a tratar un asunto específico relacionado con el regreso de Jesús y el día del Señor. Alguien en la comunidad de la iglesia en Tesalónica había estado esparciendo información equivocada a nombre de Pablo, diciendo que el acto final de justicia de Dios sobre la maldad humana, el día del Señor, estaba sobre ellos, que ya había llegado. Y esta gente probablemente habían estado prediciendo fechas sobre el final de todas las cosas y estaban asustando a otros cristianos. Y puedes darte cuenta de por qué. Debido a la intensa persecución, eran vulnerables a que alguien dijera que Jesús ya había venido como ladrón en la noche. Ellos habían sido dejados atrás. Quizá Jesús abandonó a los tesalonicenses en su sufrimiento. Estas palabras realmente molestan a Pablo. Están distorsionando su enseñanza. El regreso de Jesús nunca debería inspirar miedo, sino más bien esperanza y confianza. Pablo les recuerda todo lo que les enseñó acerca del regreso de Jesús cuando estaban en la ciudad, y aquí les ofrece un breve resumen. En realidad, esta explicación es demasiado corta. Este párrafo tiene muchos enigmas y problemas de interpretación, pero lo que está claro es que Pablo cita el conocido tema de los profetas Isaías y Daniel, de que los reinos de este mundo continuarán produciendo gobernantes que se rebelan contra Dios, como lo hicieron antes Nabucodonosor o el rey del norte. Estos líderes se habían exaltado a sí mismos, asignándose autoridad divina.
Y para Pablo, estos antiguos reyes y profecías nos proveen imágenes y nos muestran un patrón que Pablo vio cumplido en su día, en los emperadores romanos Calígula y Nerón, y esperaba que se repitiera otra vez. Esa historia terminaría con un gobernante profundamente rebelde, empoderado por la maldad misma, alguien que desatará el caos y la violencia en el mundo de Dios, pero no para siempre. Cuando Jesús regrese, Él confrontará al rebelde y a todos los que cometen maldad y liberará a su pueblo. Así que el punto de Pablo aquí no es animar a los futuros lectores a la especulación apocalíptica, sino consolar a los tesalonicenses. Él está recordando las enseñanzas de Jesús en Marcos 13, donde dijo que los eventos que anunciarán su regreso serían muy públicos y evidentes. Así que ellos no necesitan estar atemorizados o preocupados porque fueron dejados atrás. Más bien, deben mantenerse fieles hasta que Jesús regrese para liberarlos. Así que, en su oración final, Él le pide a Jesús y al Padre que consuelen y fortalezcan a los tesalonicenses para que permanezcan fieles en el camino de Jesús. Lo cual lleva a Pablo a su tema final, un reto para aquellos que estaban ociosos, lo cual no significa simplemente que eran perezosos. Se está refiriendo a personas que eran irresponsables y se negaban a trabajar para sostenerse a sí mismos, resultando en vidas personales caóticas. Pablo ya había tratado este problema en su primera carta y parece que se había puesto peor. Ahora, no sabemos con certeza por qué algunas personas en esta iglesia se negaban a trabajar. Es posible que este problema estuviera conectado con el anterior. Quizá algunas personas pensaban que Jesús regresaría muy pronto, así que renunciaron a sus trabajos y dejaron de vivir su vida normal. Pero es más probable que Pablo esté hablando de un problema relacionado con una práctica de cultura romana llamada patronaje. Así que tenías personas pobres viviendo en las ciudades quienes se hacían clientes, una especie de sirvientes personales de las personas ricas, y se mantenían de su generosidad ocasional. Pero habían muchas condiciones no evidentes. Esto a veces involucraba a los sirvientes en la manera corrupta de vivir de sus patrones, sin mencionar que tenían un salario impredecible. Así que esto parece ser a lo que se refiere Pablo cuando dice que estas personas llevan una vida desordenada. No están trabajando y se están metiendo en los asuntos de otros. Pablo entonces les recuerda del ejemplo que les dio cuando estuvo con ellos. Él no les pidió de su dinero, trabajó para poder sostenerse a sí mismo y para poder servir a los tesalonicenses sin tener que cobrar. Él dice que este es el ideal. Los seguidores de Jesús deben imitar el amor sacrificial de Jesús al trabajar duro para poder proveer para sí mismos, de modo que sus vidas puedan ser de beneficio para los demás. Él concluye con una oración final para que en medio de toda su confusión y sufrimiento, Dios les conceda paz a través del Señor Jesús, el Mesías. Esta breve carta a los tesalonicenses nos ayuda a ver que la creencia de los primeros cristianos sobre el regreso de Jesús y la esperanza del juicio final no eran ideas que procuraran generar especulaciones sobre las fechas de los tiempos apocalípticos. Más bien estas creencias trajeron esperanza, inspiraron fidelidad y devoción a Jesús, especialmente para los cristianos perseguidos que se enfrentaban con violenta oposición. Así que, para las generaciones posteriores de cristianos, ya sea que enfrenten persecución o no, esta carta nos recuerda que lo que esperamos que suceda moldea aquello que motiva tu vida diaria. Y de eso se trata Segunda de Tesalonicenses. Qué lindo porque estas dos cartas empiezan a poner las bases de lo que va a ser la iglesia primitiva. Es interesante porque los mismos problemas que se está viviendo ahí en Tesalónica son los mismos problemas un poquito transformados, pero los que vive la iglesia actual. Entonces, este asunto, por ejemplo, del reto de los ociosos, me pareció interesante porque era un grupo de gente, aunque tiene dos posibles respuestas, pero es un grupo de gente que dice, ya Cristo va a venir, entonces ¿para qué voy a trabajar? Entonces Pablo más bien les dice, no, ¿qué les pasa? Tienen que ponerse a trabajar. Y eso pasa mucho con lo que yo les he comentado, lo que se dice que es el evangelio de la salvación. En la iglesia moderna hay un grupo de personas que dicen, no, ¿para qué ir a la universidad? ¿Para qué ir al colegio? Ya Cristo viene y entonces mejor esperemos que venga. Y el que
va a la universidad y se prepara, es porque no tiene fe. Y entonces Pablo desde aquí, desde Segunda Tesalonicenses, ya estaba alertando sobre esa situación. Entonces es muy interesante como esta de las primeras cartas que Pablo escribe, empieza a poner las bases de la iglesia primitiva. Y entonces, por eso el estudio de hoy se llama Tesalonicenses en la evolución de la iglesia primitiva. Porque lo que vemos ahí en Tesalonicenses es lo que vemos después en el libro, en la Biblia, ¿verdad? En la carta para nosotros. Por eso es tan interesante la Biblia, tiene la estructura, toda la Biblia tiene la estructura de una situación local que está sucediendo, es la que trae las bases para mi vida en esta actualidad, ¿verdad? Entonces, Tesalónica estaba pasando un montón de cosas, los tesalonicenses estaban pasando un montón de situaciones específicas de ese pueblo que cuando las entendemos, las estudiamos y las entendemos, podemos sacarle una enseñanza a nuestra vida en este momento. Entonces, no se vuelve un libro como de historia, como de mira qué vacilón lo que pasó ahí, y historia general. No, la idea es qué principios estaban ahí para que nosotros podamos aplicarlos en nuestra vida al día de hoy, ¿verdad? Y entonces todo eso empieza a tener razón para que esté en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esa carta de Tesalonicenses desarrolla los principios básicos de la iglesia primitiva y cómo empezar a aplicarlo en la iglesia primitiva. Entonces hay varios temas que habla las cartas de los tesalonicenses que me gustaría que los aplicáramos para nosotros. Entonces, la primero es el compromiso. Ale, si quieres nos puedes ahí leer Tesalonicenses 1 del 1 al 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de nuestro Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, Pablo pone la iglesia, funda la iglesia y después él se va, sigue con sus trabajos, con sus viajes, y cuando se da cuenta que la iglesia está siendo perseguida de una manera impresionante, él dice, hasta aquí, se acabó todo. Pero cuando recibe la carta de Timoteo, se sorprende del compromiso que tienen los tesalonicenses, que aún en medio de la persecución, el crecimiento y la iglesia empieza a crecer, a sustentarse y empieza a crecer. Entonces Pablo dice, bueno, esto no me lo esperaba totalmente. Se da uno cuenta el tema del Espíritu Santo, como empieza a marcar y empieza a tocar a la gente y empieza a cambiar corazones. Y gracias al trabajo de Pablo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Es que empieza la iglesia primitiva a formarse. Bueno, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida en este momento? El compromiso que tenemos nosotros, porque la iglesia, tal vez en este momento los cristianos no están siendo perseguidos y matados de esta forma, por lo menos en este país, no lo están haciendo, pero la iglesia sigue siendo atacada, la iglesia sigue siendo criticada, la iglesia sigue siendo puesta en mal. ¿Y cuál es el compromiso que tenemos nosotros ahora? ¿Nos mantendremos nosotros firmes? Ignacio nos contaba la semana pasada que está viendo en inglés está viendo un poema, y entonces la profesora empezó a decir un montón de cosas en contra de la obra de Jesús. Ignacio dijo, no puedo más, no puedo más, y empezó a criticar a la profesora, o a decirle, no, profesora, lo que usted está diciendo está equivocado. Y empezó él a hablar y después nos decía, ¿hice bien o hice mal? Porque nosotros siempre hemos dicho, no, hay gente que no vale la pena entrar en conflicto y que no es, hay gente que lo que quiere es pelear y no quiere ser transformado. Pero entonces él nos preguntaba, ¿hice bien o hice mal? Bueno, es parte del compromiso que Ignacio siente por la obra de Jesús, y es que lo que estaba diciendo la profesora era como bastante rajado. La profesora estaba diciendo que Cristo tenía una idea
de resolver en la cruz y que no lo logró. Entonces la obra de Cristo en la cruz fue totalmente, o sea, no sirvió para nada. Entonces Ignacio ahí sí como que saltó y su evangelista dentro de sí mismo lo hizo saltar. Bueno, ¿qué compromiso tenemos nosotros por la iglesia en este momento? ¿Qué es el trabajo que estamos haciendo por fomentar la iglesia, por fortalecer la iglesia y por asistir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, la muestra de fe, amor y esperanza de esos creyentes que en esos momentos tan difíciles son la que nosotros ahora tenemos que mantenernos sabiendo que lo que estamos haciendo es la obra de Dios, ¿verdad? No es obra de hombres, no es obra de humanos, no es obra de personas, sino teniendo la fe de que es la obra de Dios y caminar en amor y esperanza para lograr cumplir y fortalecer el trabajo de la iglesia, porque yo siempre he dicho, el libro de Hechos llegó hasta cierto punto, pero no es que ahí llegó el Espíritu Santo y hasta ahí se acabó todo, no, el libro de Hechos se sigue escribiendo. Y lo que está pasando en la iglesia en este momento también es parte de un proceso que empezó con la iglesia primitiva y está ahora con la iglesia moderna. Entonces, esta primera carta que escribió Pablo a una iglesia empezó hablando sobre compromiso y creo que también es lo que Pablo nos está hablando a nosotros ahora en la iglesia moderna, el compromiso que tenemos que tener por la obra de Cristo, ¿verdad? Y por su fundamento que es la iglesia. ¿Okay? La predicación. Es interesante como toca Pablo el tema de la predicación, y entonces quería que lo viéramos ahí en Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Don Álvaro, si quieren nos lo puede leer. Tesalonicenses 1, 5 al 7. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, sabéis de qué manera nos comportamos entre vosotros, por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de manera que habéis sido ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Es interesante porque desde el puro inicio, Pablo empieza a meter el Espíritu Santo dentro de la iglesia y que el trabajo que estamos haciendo no son palabras de hombres, no son cosas de hombres, sino es de poder y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces creo que es importante entender y para uno se vuelve sorprendente como este grupo de cristianos estaban luchando con cosas verdaderamente difíciles, que es el asesinato, la matanza, la separación, la tristeza que estaba trayendo el evangelio por el momento histórico y político en el que estaba, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo estamos nosotros, verdad? Entonces, Pablo se sorprende de que el evangelio fuera predicado de esa forma en Tesalónica, viniendo de toda una cultura idólatra, ¿verdad? Que había mucha idolatría, muchos templos romanos ahí, o griegos, de dioses griegos, ahí en Tesalónica, y cómo ellos cambiaron su forma de actuar y su forma de ser por el evangelio y por lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Y cómo estaban siendo transformados sus vidas, ellos estaban transformando su vida y estaban siendo imitadores de Pablo y de Jesús, ¿verdad? Como una manera de separarse, como una manera de decir, ok, nosotros como cristianos hacemos las cosas diferentes y eso es un tema muy importante que vamos a hablar un poquito más adelante, pero nosotros como cristianos, ahora en nuestra sociedad, estamos siendo también diferentes, estamos separándonos y si la humanidad hace las cosas así, nosotros las hacemos de esta otra forma y somos diferentes y predicamos con el ejemplo y hacemos algo diferente a lo que hace el resto de gente o simplemente la gente dice es cristiano simplemente porque tiene una calcomanía ahí en el carro que dice que es cristiano, ¿verdad? Es muy, muy típico ahora de la iglesia. Como la iglesia se ha vuelto algo más normal en nuestra sociedad, entonces decirse cristiano es normal.
y actuar como todos los demás, entonces uno dice, ¿dónde está ahí la separación? ¿Dónde está como la transformación de nuestra vida que predica tanto el Evangelio? Y otro tema muy importante que tal vez nosotros perdemos como perspectiva es la palabra de Dios y cómo considerar en la Biblia como la palabra de Dios. Y en este tiempo, ¿verdad? En el tiempo que recibieron esa carta, no existía la palabra de Dios como tal, ¿verdad? Existía la Torá, que era la palabra de Dios del Antiguo Testamento, o lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no estaba escrito, ¿verdad? Entonces venía una carta de Pedro, por ejemplo, de una carta de un viejillo que tenía unas ideas como líder de una organización. Pero no, considerar eso como la palabra de Dios es importante. Y entonces, don Manuel, si quiere nos lee ahí Tesalonicenses 2 hasta el 13. Está muteado, don Manuel. Ahora sí. Tesalonicenses 2:13. Por esta causa también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los creyentes. Nosotros tomamos la palabra de Dios como tal. O sea, cuando nos enfrentamos a un versículo bíblico, estamos entendiendo que es Dios mismo que está diciéndonos a nosotros ese versículo bíblico. O simplemente es un libro histórico, o es un libro que frecuentemente leemos o que buscamos de una manera esotérica para encontrar respuestas. Estamos recibiendo lo que tenemos ahí como la palabra de Dios. Y han pasado 2000 años desde que Cristo empezó, o el Espíritu Santo empezó toda la obra de la fundación de esta iglesia. Y ahora ya tenemos como más el compendio de la palabra de Dios como tal. Y ya tenemos separada la Biblia en libros, en capítulos, en versículos. Entonces ya está como más masticada la palabra de Dios. ¿Seguimos considerando ese libro como palabra de Dios o simplemente son palabra de hombres? Esto es un tema súper importante para la iglesia moderna, ahora que hay tanta información, que hay tanto bombardeo de otro montón de cosas que a veces son verdad y a veces no son tan verdad. Estamos sentados nosotros en la palabra de Dios y esto es la verdad, la verdad. Estaba leyendo que si usted lee algo en la Biblia y no está de acuerdo con lo que está leyendo en la Biblia, usted tiene dos caminos, ¿verdad? Una cosa es decir, desechar la palabra de Dios, y la otra, que es lo más sensato que nosotros como cristianos es, ok, yo estoy equivocado. Yo no estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo. La palabra de Dios no es la que está equivocada, el que está equivocado soy yo, porque no estoy entendiendo el concepto, el contexto o lo que Dios está queriendo decir ahí. Así es como tenemos que enfrentarnos con la palabra de Dios, porque definitivamente desde el tiempo de la iglesia primitiva, así ha sido, ¿verdad? No es pensar que eso lo escribió un humano y tiene equivocaciones o tiene errores. No, esa palabra Dios hoy la está utilizando para decirme algo a mí específicamente. Entonces Pablo destaca como esos hombres y mujeres recibieron y aceptaron la palabra como tal, no como algo que los hombres escribieron, sino como algo que era importante para su vida. Y como aceptaron eso con esa motivación, es que estaban aceptando todos esos momentos tan difíciles y esas persecuciones tan complejas. Pero cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios y tiene esa vida transformada, y cuando ve que esa palabra de Dios transforma a los demás, uno se da cuenta que la cosa no es así como vacilando. Uno se da cuenta que hay poder en esa palabra de Dios. Y a uno que nos ha tocado a nosotros, a Kenny y a mí, estar sirviendo durante tantos años en la iglesia, nos damos cuenta que efectivamente la palabra de Dios transforma a la gente. Y cuando uno ve una persona que está recién llegando a la iglesia y años después volvemos a hablar con ellos y han mantenido una vida de fe, se da uno cuenta que la palabra de Dios definitivamente transforma y transforma de maneras impresionantes, ¿verdad?
El otro tema, que es un tema muy interesante, y que es el final del libro de Tesalonicenses, es el de la esperanza. Y es interesante porque en los momentos de persecución, en los momentos de guerra, en los momentos difíciles, el tema de la esperanza es lo que se aferra a la gente. Y tanto en la iglesia, en el libro de Tesalonicenses, eh, la esperanza de que Jesús iba a venir y iba a restaurar todo, era lo que los mantenía firmes para pasar esos momentos de persecución. Ahora, la esperanza nosotros la tenemos ya en el libro de Apocalipsis, pero al igual que lo que estábamos viendo en el video, la iglesia primitiva, y al igual nosotros, más bien los tiempos finales generan preocupación, estrés, miedo, y más bien deberían generarnos esperanza, esperanza por lo que va a venir. Aníbal, si quieres nos puedes leer ahí Tesalonicenses 4, del 13 al 14. Tesalonicenses 4, del 13 al 14. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, pues sí creemos que Jesús murió. Entonces, entender que Jesús murió por nosotros y que vamos a tener una mejor vida, esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. No es nuestro fin, ¿verdad? Que es lo que se habla mucho en el Evangelio de la salvación, ¿verdad? No es que esperemos a que moramos y que nos vayamos para el cielo, sino es nuestra esperanza de que la gente que nos ha dejado, vamos a verla más adelante, que el sufrimiento que estamos pasando va a ser restaurado en un tiempo mayor y que nosotros como la esperanza en que la obra que estamos haciendo va a tener recompensa en una vida más allá y una vida más aquí también, ¿verdad? Entonces, al igual como el Apocalipsis es un libro de esperanza y la gente le tiene miedo al Apocalipsis, igual Pablo termina la carta de los tesalonicenses con una idea de esperanza, esperanza en la resurrección y en la vida eterna de Cristo. Y entonces la enseñanza se vuelve aliento para los creyentes y que la muerte no es el fin, sino que la muerte es simplemente una etapa que sucede y después seguimos adelante con el resto de nuestra vida, una vida eterna. Entonces, el libro de Tesalonicenses es un testimonio de la importancia y la influencia que tuvo en la evolución de la iglesia primitiva. Es interesante que fue de los primeros libros, pero también los conceptos que vemos fueron los que forjaron la iglesia primitiva. Y después de esa carta, se siguen haciendo el montón de cartas, otras más extensas, otras más cortas, de Pablo y después otros escritores que se montaron en esta estructura y empezaron a generar también las bases de la iglesia primitiva. A través de este libro, Pablo animó, enseñó y corrigió a los creyentes de Tesalónica, fortaleciendo su fe y ayudándolos a crecer en la relación con Dios. Hoy en día, el libro de Tesalonicenses sigue siendo relevante para nosotros, ya que nos recuerda la importancia de vivir una vida de fe, amor y esperanza en medio de las circunstancias que nos enfrentemos. Y quería terminar con este versículo que está en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. El concepto de la santificación creo que es un tema muy importante para la iglesia primitiva y la iglesia moderna, porque el concepto de santificación es que somos separados con un propósito, separados para. Estamos siendo nosotros separados, estamos siendo diferentes al resto de la sociedad, estamos haciendo la diferencia en nuestros lugares de estudio, de trabajo, de convivio con nuestra familia. Estamos siendo diferentes, estamos siendo santificados. Bueno, eso es lo que Pablo le pide a la iglesia de Tesalonicenses, que Dios, que es un Dios de paz, los santifique por completo. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todos muy calladitos. Como siempre. Como siempre, muy calladitos, no sé. A veces digo, ¿será que no les gusta el estudio? Bueno, pues se conectan, seguro es que sí les gusta.
No, yo quiero aprovechar, Esteban, ¿me escucha Dígame. ahí? Sí. Últimamente yo he tenido una media zozobra y a veces me siento la tentación de agarrar cosas feas que uno ve ahí de Disney, por ejemplo, enseñando cosas sexuales a niños y quiero escribirlo en cuestiones de la familia donde hay 17 sobrinos, milenios. Y resulta que la última que escribí fue una de un hombre que se hace pasar por mujer y participa en deportes con mujeres. Y entonces yo escribo que no se vale, que no es justo, que el tipo que tiene un 40% más de músculo, que porque se llame mujer, participe en este tipo de actividades, que no se vale. Tengo un sobrino que comienza a hablar de gays y no sé qué y no sé cuánto. Yo no estaba hablando de eso, yo simplemente estaba hablando que no se vale, que ahora los hombres están rompiendo los récords, los trans o como se llamen, están rompiendo récords en las mujeres y no se vale porque, repito, la anatomía de él sigue siendo la de un hombre, aunque a ellos no les guste que se les llame hombre. Pero para no cansarlo con el cuento, varias sobrinas, dos de ellas, por nombres y apellidos, me cayeron feo que el chat es de la familia para hablar cosas bonitas y que habemos a unos que odiamos a los gays y que la tenemos en contra de los gays y que no tenemos amor por los gays. Y entonces que se van a salir del chat y después me llama supuestamente un hermano en la fe que también está en el chat y me dice, Manuel, usted no debe hacer eso. Tengo un hermano que es creyente y hermano en la sangre. No, para que no meta división. Entonces yo les pregunto a ellos que son hermanos, entonces que nos debemos callar porque hay dos sobrinas. Una de estas sobrinas tiene un amigo, pero muy amigo de la escuela y la secundaria, etcétera, que es gay. Y entonces ella le tiene aprecio. Cuando se casó, ella invitó al gay. Para no cansarlo con el cuento, y ahora digo yo, bueno, hay que llevar el evangelio, pero no hay que agredir a las personas. Yo nada más estaba haciendo un comentario sobre la fisonomía de esta persona transgénero en deporte de mujeres. Uno de los sobrinos comenzó a hablar feo, porque es así, comenzó a confrontar que los gays y nos quieren educar a todos con que eso es aceptable. Y a lo que me estoy refiriendo es que acabo de ver una cuestión de Kamala Harris en Wanda. Le van a quitar una ayuda de $400 millones porque ellos no aceptan la agenda gay. Y ahora cuando se promueva la vida gay o se de cuestión esa se va a se castigará hasta con 25 años de cárcel. Entonces, conclusión, hablo de otro hermano en la fe, me dice, Manuel, no hable de gays, no hable de pecado, solo hable de cosas bonitas de la palabra de Dios. Y eso me lleva al otro extremo. Hay iglesias que dicen, si usted diezma y si usted hace esto y venga a Dios y Dios lo bendice y hace un negocio. Entonces estoy entrando en una crisis y que fue más o menos, pero muy distinta a la que está viviendo su hijo, donde usted ve a alguien haciendo basura del evangelio y usted por estar políticamente correcto se va a quedar callado. O la otra, ¿cómo hace usted para hablar, defender a Dios, entre comillas, el evangelio, sin que ofenda a la gente? O sea, ¿qué palabra puede usar? Por más que usted quiera decir que la Biblia dice que esto es pecado, la homosexualidad, a usted le va a caer mal a un montón de gente. Entonces estoy entrando en esas crisis de cómo definir una guía para cuándo hablar y cuándo no hablar. Y entonces la pregunta es para vos, ¿cómo le recomienda a usted a un muchacho que está defendiendo el evangelio o simplemente se calla porque es una institución pública y sabemos que ellos enseñan eso? Esa es la parte que... ¿Cómo lo maneja usted, Esteban? Por decirlo en otras palabras, porque para no ponerle ninguna responsabilidad bíblica. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Y si Esteban está en desacuerdo, estamos con problemas.
Yo siempre he pensado que uno tiene su lugar de influencia, ¿verdad? Hay una teoría que no es bíblica, que habla sobre los 7 montes de influencia y que usted está ubicado en uno de esos montes y en ese lugar tiene que transformar y cambiar la sociedad con respecto a ese monte de influencia. Entonces está la educación, la familia, los negocios, la iglesia, siempre se me olvidan los otros dos. Pero esa teoría de los montes de influencia lo que dice es que usted hay un lugar donde va a ser influencia y hay otros lugares que no, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que entender cuál es su monte de influencia y ahí hacer la diferencia y ahí hacer el propósito que Dios tiene para su vida, ¿verdad? Definitivamente en el caminar de la vida uno va a encontrarse con personas que tienen algunas dudas, que tienen algunas preguntas y entonces uno puede usted aclarar sobre esos temas. Pero hay gente que no le está pidiendo su opinión. Entonces, tampoco va a servir de nada que usted la dé, Sí, y más bien genera el conflicto y genera sí, que el ese choque, ¿verdad? es el caso mío. Entonces se mete Entonces, uno en unas discusiones feas. exactamente, Jesús era muy estratégico en los lugares, cómo hablaba con la gente de una forma cuando eran grandes masas y cómo hablaba con la gente de otra forma cuando eran uno a uno, ¿verdad? Hay un libro de Max Lucado que se llama No soy fan, buenísimo. El libro lo que dice es que Jesús en los grandes auditorios con la gente decía un montón de cosas para que la gente no lo entendiera. Y entonces alguien llegaba y se volvía después y se acercaban de Jesús y le decía, Jesús, no le entendí ni jota, usted podría explicármelo. Entonces a esas personas sí les hablaba de otra forma, ¿verdad? Y yo creo que nosotros también tenemos que ser intencionales en eso. En los lugares, en un chat familiar, usted simplemente preséntese como una persona que conoce el Evangelio, que conoce la palabra de Dios y que tiene una relación cercana con Dios y que no va a juzgar a nadie. Y después, cuando alguien tenga alguna situación, algún problema, va a acercarse y va a decirle, Manuel, yo sé que usted es una persona de fe, necesito que me dé un consejo. A esa persona, ya en el tú a tú, ahí sí puede hablarle de otros, de temas más específicos, ¿verdad? Y ahí sí puede hablarle y enfrentarlo con respecto a la palabra. Yo creo que esa es la Correcto. estrategia de Jesús Sí, y es una estrategia muy buena que debemos dar nosotros, ¿verdad? sí, 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 porque en el caso mío lo que termino es que dos sobrinas en especial terminan peleadas conmigo Y no es y lo no que es uno busca. y No es lo que no uno busca. y si ellas son las que están más lejos y son las que más necesitan, con mucho más razón que esas las que hay que tratar de ganar para Cristo, ¿no? Exactamente, sí. Pero sí, yo creo Entonces, que la estrategia es esa. Pueden buscar ese libro, No soy fan, buenísimo. no soy fan. No soy fan. Gracias. Listo. No sé si tiene alguna otra pregunta difícil como la de don Manuel. Estamos entonces.